Andina Podcast, información confiable. Bienvenidos, soy Diego Sánchez, periodista de la Agencia Andina. ¿Sabías que Perú es el país sudamericano con mayor índice de inseguridad alimentaria, con un 51.7% de la población afectada, según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura? Esto significa que millones de peruanos no tienen acceso regular a alimentos en cantidad y calidad suficientes para sobrevivir, lo que genera incertidumbre sobre su nutrición y pone en riesgo su salud y bienestar. Por ello, en el marco del Foro APEC 2024, la biotecnología ha emergido como una herramienta para duplicar la producción de cultivos, mejorar la calidad de los alimentos y generar competitividad en beneficio económico y social de países en vías de desarrollo. En ese contexto, los científicos del Centro Internacional de la Papa, CIP, desde sus sedes en África y Asia, vienen realizando una investigación de vanguardia basada en la edición genética de este tubérculo andino con el objetivo de generar cultivos más productivos, resistentes a diversas condiciones climáticas y capaces de repeler plagas o enfermedades. A pesar del fuerte debate sobre su uso y desarrollo en la agroindustria, la edición genética sigue presentando grandes avances científicos que la configuran como una potencial herramienta de impacto social y económico. ¿Quieres saber en qué consiste esta tecnología? ¿Qué la distingue de los métodos tradicionales de mejoramiento genético? ¿Y por qué podría ser una aliada importante para mitigar el impacto del cambio climático? En este episodio de Andina Podcast, el Dr. Hugo Campos de Quirós, director general adjunto para la ciencia e innovación del CIP, nos responde estas y otras cuestiones acerca de esta moderna técnica biotecnológica que ha obtenido resultados tangibles en el extranjero y pronto podría aplicarse en el Perú y el resto de países de la región. En el reciente estudio de mejoramiento genético, que tiene lugar en la sede del Centro Internacional de la Papa en Nairobi, capital de Kenia, África, los científicos desarrollan nuevas variedades mejoradas de papa a partir de diferentes técnicas de ingeniería genética, entre las que destaca el sistema CRISPR-Cas9, abreviatura de repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y regularmente interespaciadas asociada a la proteína 9. Adaptado a partir de un sistema de edición del genoma natural que las bacterias utilizan como defensa inmunitaria, el CRISPR-Cas9 es un instrumento de laboratorio que se usa para cambiar o modificar piezas del ADN de una célula, permitiendo reescribir el código de la vida. Las tijeras genéticas CRISPR, utilizadas para la edición genómica, fueron descubiertas por la investigadora francesa Emmanuelle Charpentier y la estadounidense Jennifer Doudna, quienes fueron galardonadas con el Premio Nobel de Química 2020. La edición genética tiene un enorme potencial en múltiples campos, como el desarrollo de fármacos, cirugía génica, modelos animales, medicina, alimentación, biocombustibles, entre otros. En el sector agroindustrial, la biotecnología basada en la manipulación genética permite producir variedades de cultivos agrícolas más resistentes a herbicidas, plagas, enfermedades y, en general, promete incorporar características deseadas por los agricultores, tales como tolerancia a sequía y heladas, y mejores cualidades nutritivas, como una mayor concentración de hierro y zinc. Pero, ¿qué distingue a la edición genómica de otras técnicas de mejoramiento genético? ¿Y qué beneficios podrían obtener en un futuro los agricultores de papa con la implementación de esta moderna técnica en la producción de sus cultivos? El Dr. Hugo Campos de Quirós, director general adjunto para la ciencia e innovación del CIP, nos lo explica. Las diferencias entre la edición génica y el desarrollo de una planta transgénica, en ciertos sentidos son múltiples, en otros sentidos no son tan distintas. Sin embargo, yo diría que la principal diferencia es que una consecuencia del proceso de desarrollar una planta transgénica es que de forma adicional a un gen de interés, a un gen de importancia agronómica que un científico quisiera agregar a una planta, en muchos casos al producir una planta transgénica se agregan otros genes. Mientras que el proceso de edición génica opera de una manera totalmente distinta, puesto que en el proceso de edición génica
como el término lo indica, no se agregan nuevos genes. Lo que uno hace es corregir un gen para que produzca, digamos, un resultado agrícola más adecuado. En primer lugar, una ventaja que ofrece la edición génica es tiempo. Teóricamente, el número de años necesarios para mejorar una característica agronómica a través de edición génica es más breve que el número de años necesario vía el desarrollo de plantas transgénicas, el cual es aún más breve que lo que requeriría el mejoramiento genético tradicional. Una segunda diferencia es que en todos los países del mundo, y personalmente estoy completamente de acuerdo que eso sea así, las plantas transgénicas, su uso y su desarrollo se encuentra regulado por lo que se conoce como marcos regulatorios. Los marcos regulatorios los establece cada país para, en resumen, asegurar que una planta transgénica sea completamente seguro, en primer lugar, en términos alimentarios, tanto para los seres humanos como para los animales que consumen productos transgénicos, pero también para el medio ambiente. Si bien las plantas producidas mediante edición génica también son sujetos de un marco regulatorio, pero en base a lo que se ha observado en diversos países, ese marco regulatorio es, en términos generales, más sencillo que el que aplica a las plantas transgénicas. En resumidas cuentas, yo diría que esas son las principales diferencias al comparar una planta desarrollada mediante tecnología transgénica o mediante edición génica. El CRISPR-Cas9 ha generado mucho entusiasmo en la comunidad científica porque es más rápido, económico, preciso y eficiente que otros métodos de edición del genoma. Pero, ¿qué tanto se puede acelerar el desarrollo de nuevas variedades de papa mediante esta técnica? Según el especialista, esto depende principalmente de la complejidad del rasgo agronómico de interés. Voy a darte valores genéricos. La reducción de tiempo depende de la característica agronómica que queremos mejorar. Pero un proyecto transgénico que parta desde cero, y por eso me refiero a buscar, digamos, un gen que pueda otorgar la característica agronómica que necesitan los agricultores, en promedio tarda entre 10 a 12 años. Entre identificar el gen, optimizarlo, desarrollar las plantas transgénicas, identificar aquellas que efectivamente otorguen la ventaja agronómica que requiere el agricultor y finalmente la aprobación regulatoria. Cuando uno, digamos, utiliza edición génica, nuevamente en promedio, el periodo de tiempo deberá ser como máximo el 50% de lo que se requiere mediante tecnologías transgénicas. Es decir, en promedio, la reducción de tiempo y por lo tanto en costos es significativa. Dado que la edición genética permite obtener resultados más rápidos y precisos que los métodos tradicionales de mejoramiento genético, el investigador del CIP resaltó que este mecanismo puede tener un impacto potencial en la seguridad alimentaria de los países en vías de desarrollo. Existen genes que naturalmente se encuentran en la papa cultivada o en algunos casos en algunos tipos de papas silvestres que existen en Perú, los cuales una vez que a través de la edición génica sean optimizados. Y a lo que me refiero por optimizados es que sean más efectivos en defender a la planta de papa contra la rancha. Esos genes se convierten en objetivos para ser modificados a través de edición génica y de ese modo pueden contribuir al manejo agronómico más eficiente de la papa en Perú por parte de los agricultores. En el caso de la papa, el proceso de edición genética comienza por identificar un rasgo agronómico deseado por los agricultores, por ejemplo, resistencia a herbicidas y plagas o mayor concentración de nutrientes. Una vez definido el atributo de interés, los investigadores realizan la secuenciación genómica del tubérculo con énfasis en la secuencia de bases que regula la expresión de un gen específico. Así, se puede codificar la información biológica que las células usan para desarrollarse y funcionar. Sin embargo, el investigador del CIP indicó que el uso de esta técnica biotecnológica sigue presentando algunas limitaciones. Ahora, la gran mayoría de los genes de importancia agronómica en plantas no se regulan solamente por un gen, se regulan por múltiples genes.
¿Por qué indico esto? Porque en la actualidad la edición génica solamente permite su uso como herramienta de mejoramiento genético en aquellas características agronómicas que se regulen o por un gen o por un número muy pequeño de genes. Sin embargo, la gran mayoría de las características agronómicas que necesitan los agricultores, por ejemplo, una mayor productividad, un mayor rendimiento, se regulan por una gran cantidad de genes. Por lo tanto, en la actualidad, probablemente esto en el futuro va a cambiar, pero en la actualidad la edición génica se encuentra limitada a características agronómicas que se regulen o por un gen o por un número muy limitado de genes. La cordillera de los Andes, que recorre el lado oeste de Sudamérica, es uno de los centros de agrobiodiversidad más ricos del mundo. Durante generaciones, según el CIP, los agricultores han mantenido más de 4.000 variedades locales de papa y una diversidad comparable de superalimentos como la quinoa y el amaranto. No obstante, a medida que el cambio climático exacerba las fluctuaciones climáticas extremas, la temperatura media de los Andes aumenta considerablemente, lo que conduce a la pérdida o deterioro de los servicios y la funcionalidad de los ecosistemas. Algunos de los efectos más notorios del cambio climático en la biodiversidad de los Andes son el retroceso de los glaciares, la disminución de la capacidad de abastecimiento de servicios hidrológicos en las comunidades altoandinas y la alteración en la forma en que las especies interactúan entre sí y con su entorno. Además, cada año, los impactos del cambio climático son más graves como resultado de lluvias torrenciales y lluvias tardías, cuyo retiro también es temprano. El cambio drástico de los niveles de humedad, según el Dr. Campos, ocasiona una mayor presión de las plagas y enfermedades sobre la producción de papa, principalmente la rancha, lo que afecta a la siembra y diversidad de las papas nativas. Para los agricultores en Perú, un principal desafío es la resistencia a las enfermedades. Tal como ocurre a los seres humanos, que nos enfermamos, las plantas también se enferman. Bien, entonces continuamente los mejoradores de planta, en el caso de papa y en otras especies también, continuamente están desarrollando nuevas variedades que tengan la capacidad de tener tolerancia o resistencia a las principales enfermedades. Ahora, yendo en términos más específicos, en el caso de Perú, la enfermedad más importante es una enfermedad que en Perú la conocemos como rancha. Es una enfermedad que causa una gran pérdida en términos productivos a los productores y por lo tanto en muchos casos los productores recurren al uso de productos agroquímicos, de fungicidas, los cuales cuando no son utilizados de la manera adecuada representan en primer lugar un riesgo para la salud de los agricultores, cuando los agricultores, no tienen el conocimiento técnico para utilizar fungicidas, ni tienen lo que se conoce como elementos de protección personal, que siempre tienen que ser utilizados para utilizar fungicidas. Un segundo riesgo en que en muchos casos, por falta de conocimiento, los agricultores utilizan un gran número de aplicaciones de fungicidas, lo cual paradójicamente reduce la efectividad de esos fungicidas, puesto que el hongo causante por la rancha tiene la capacidad de evolucionar de forma muy rápida, especialmente cuando el número de aplicaciones de fungicidas es excesivo. A inicios del 2021, el Congreso de la República aprobó la modificación de la Ley 29.811 que estableció una moratoria que impide el ingreso y producción en el territorio nacional de organismos vivos modificados con fines de cultivo o crianza. Esta modificación extendió la moratoria por un periodo de 15 años hasta el 31 de diciembre de 2035. Una prohibición similar rige en la normativa agropecuaria de otros países de la región. Esto limita el cultivo, producción y comercialización de plantas transgénicas o genéticamente modificadas, así como las actividades de investigación y desarrollo científico de estos productos, los cuales podrían mejorar la seguridad alimentaria de la población. No obstante, el Dr. Campos opinó que el desarrollo de la edición genética es una opción viable a largo plazo, debido a la creciente evidencia científica que respalda su efectividad y bioseguridad bajo normas adecuadas de producción agrícola. Con las tecnologías transgénicas que ya hemos desarrollado en papa en África, tenemos soluciones para la rancha. Las variedades de papa transgénicas son esencialmente resistentes por completo a la rancha, pero los productores peruanos
no solamente los productores de tamaño grande y mediano, particularmente los productores pequeños, la pequeña agricultura, por ejemplo, en el altiplano, no pueden beneficiarse de esos desarrollos científicos. Ahora, solamente para profundizar el ejemplo, los productores peruanos que son muy eficientes podrían producir en Perú maíz transgénico en lugar de el Perú invertir dólares en importar maíz transgénico. Y probablemente lo mismo ocurriría con la soya. Sin embargo, en la actualidad, debido a la moratoria, no es posible producir plantas transgénicas en papa ni ninguna otra especie en Perú con el objetivo de producir semillas o granos que sea directamente utilizado o en alimentación humana o animal o en procesos de transformación a través de la agroindustria. A partir de la edición génica que realiza el Centro Internacional de la Papa, pueden desarrollarse nuevas variedades de papas biofortificadas y más resistentes a las enfermedades como el tizón tardío, la costra negra o la sarna común, optimizando así la productividad de los campos de cultivo y contribuyendo con la seguridad alimentaria de la población, así como la preservación de la herencia cultural que representa la agricultura para los pequeños productores. De acuerdo con el Dr. Campos, la recuperación de saberes locales es esencial para la conservación de la agrobiodiversidad en los Andes. Por ello, considerando que la actividad humana interactúa con la base de recursos naturales, ¿cómo debería implementarse en un futuro la edición genómica y otras técnicas de mejora genética para reducir las tensiones entre el conocimiento tradicional y el conocimiento nuevo? Un área en la cual en sí tenemos mucha fortaleza, no solamente en Perú, también a nivel global, es la integración de ciencias biológicas, como el mejoramiento genético, con ciencias sociales. En sí tenemos muchos científicos, muchos colegas, que no son mejoradores de plantas, que son antropólogos, son sociólogos. Entonces, este enfoque no solamente debiera basarse en una variedad de planta editada, debiera basarse en un componente sociológico, antropológico muy importante. Y también en el caso particular de CIP, sería fundamental realizarlo de forma ordenada y de forma absolutamente respetuosa con otras actividades que los productores, especialmente los pequeños, hacen en Perú, que es la mantención de otros tipos de papa. Por lo tanto, si bien esto requiere no solamente ciencias biológicas, requiere un trabajo muy mancomunado con las comunidades a través de antropólogos, a través de sociólogos, para que la adopción de esta tecnología se haga de manera absolutamente respetuosa con las formas de vida que los productores tienen, porque en último término son ellos quienes deben decidir si adoptar o no esta o cualquier otra tecnología. En el Perú, uno de los intentos más recientes para discutir la modificación de la moratoria vigente se dio en mayo del 2024, cuando el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, planteó la posibilidad de que se pueda permitir la siembra de maíz y algodón transgénicos en la costa peruana, con el objetivo de contrarrestar el avance de las importaciones de ambos productos agrícolas. De acuerdo con el Midagri, la propuesta no afectaría la diversidad biológica del Perú porque no se permitirán los cultivos transgénicos en zonas de alta biodiversidad. Pero, ante una eventual modificación del marco regulatorio, ¿qué beneficios podrían obtener tanto los agricultores peruanos como los investigadores del CIP que trabajan con la edición genética? En Perú, trabajando coordinadamente con instituciones como INIA, en algunos casos con universidades como la Universidad Nacional Agraria La Molina, entre otras, no me cabe la menor duda que podríamos hacer una mayor contribución a la seguridad alimentaria de los pequeños agricultores y también de los peruanos. Sin embargo, para hacer eso es necesario que se modifique el marco regulatorio actual, porque en la actualidad impide el desarrollo a un nivel de investigación y desarrollo, es decir, no solamente a nivel de producción por los agricultores, de las actividades que involucren el uso de plantas transgénicas o de plantas genéticamente editadas. En otras palabras, hasta que no haya una modificación del marco regulatorio actual peruano, no podemos hacer una mayor contribución a la seguridad alimentaria del país. A pesar de los grandes avances logrados en el campo de la biotecnología, el uso y desarrollo de la edición genética en los productos agrícolas continúa siendo un tema de debate.
pues sus detractores opinan que esta técnica podría ocasionar serios problemas en la biodiversidad e incluso la salud humana. No obstante, el investigador del CIP afirmó que la creciente evidencia científica sobre la efectividad de la edición génica sugiere que ya es momento de impulsar un debate serio sobre los riesgos y beneficios que implica el uso y desarrollo de esta tecnología a fin de combatir la inseguridad alimentaria y los efectos del cambio climático que afectan a varios países en vías de desarrollo. Después de prácticamente 25 años en los cuales se han producido plantas transgénicas de manera creciente a nivel global, creo que es el momento en el cual tener una discusión basada en la evidencia científica para determinar si una planta transgénica o si una planta genéticamente editada efectivamente o no tiene impacto en la salud humana, en la salud de los animales o en el medio ambiente, llevar a cabo lo que se conoce como los análisis de riesgos y en base a eso tomar una decisión a nivel país. Ahora, un factor fundamental que hay que considerar es el siguiente: el impacto del cambio climático es real, el no reconocerlo, el no reconocer la evidencia científica. Y creo que el impacto del cambio global en la agricultura no solamente afecta a las plantas, por ejemplo, en algunos casos tener mayores temperaturas o una menor disponibilidad hídrica para la agricultura. El cambio climático está teniendo también un impacto indirecto al acelerar la evolución de insectos y de hongos patógenos que naturalmente atacan a las plantas. Lo que quiero decir es que creo que en la actualidad, para enfrentar el cambio climático, para asegurar la seguridad alimentaria de los países, es imprescindible, de manera responsable, siempre bajo un marco regulatorio adecuado, el utilizar todas las tecnologías disponibles en la actualidad y dentro de las cuales, desde mi perspectiva, la tecnología de la edición génica también tiene que ser discutida. Si deseas conocer más historias sobre ciencia y tecnología, visita nuestro sitio web podcast.andina.pe y síguenos en SoundCloud y Spotify como Andina Podcasts. Este episodio fue locutado y producido por Diego Sánchez. Muchas gracias por escuchar.